Bueno, vamos a hablar de principios del tratamiento antimicrobiano. Por diferentes problemas técnicos lo vamos a ver así, como si fuera para una edición. Pero bueno, miren, esto es como lo principal que tienen que saber antes de entrar a lo que vamos a ver, que va a ser antibióticos. ¿Por qué? Porque hay pequeñas reglas que debemos seguir para asegurarnos de dar un tratamiento adecuado a cada paciente. Por ejemplo, una de ellas, o varias de ellas, están aquí. Normalmente deberán aparecer una a una, pero como les digo. Entonces, lo primero es que para elegir al agente, y cuando yo me refiero a agente me refiero al medicamento más apropiado, entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer la identidad del microorganismo. Esto lo hacemos con lo que nosotros conocemos como cultivo. Se toma una muestra y se pone en un medio para dejar que el microorganismo crezca, identificarlo así. Eso lo hacen los bioanalistas en el laboratorio. Lo segundo que debemos saber es la susceptibilidad del microorganismo al agente. Esto se consigue con algo que nosotros llamamos antibiograma. Tiene el mismo principio que el cultivo, pero lo que uno hace es que también pone unas pastillitas, hay una ilustración más adelante que vamos a ver, no se preocupen, unas pastillitas de antibiótico, y lo que tú haces es ver qué tanto crece, o sea, si crece, si no crece, si crece un chin, si crece mucho, y eso te dice, bueno, es sensible si el microorganismo muere con este medicamento, moderadamente sensible o resistente. Resistente sería que el medicamento no le hace nada. El sitio de infección es bueno saberlo siempre porque dependiendo de dónde sea la infección es más probable que sea uno que otro microorganismo. Además también es bueno saber porque hay diferentes condiciones en diferentes partes del cuerpo que permiten la proliferación del microorganismo y la llegada del agente antimicrobiano, es decir, del medicamento, o sea, lugares con mayor circulación o con menor circulación o en fin, muchas características. Los factores intrínsecos del paciente son importantes. Si el paciente sufre de alguna cosa, por ejemplo, tiene problemas hepáticos, tiene problemas renales, es alérgico a algún medicamento, todo eso. La seguridad y eficacia del agente, es decir, el agente funciona, el agente tiene efectos adversos, peligrosos, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el costo del tratamiento es súper importante porque mucha gente deja por medio un tratamiento simplemente porque el medicamento es muy caro. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. La mayoría de los pacientes, aunque uno sería ideal poderle hacerle cultivo y antibiograma a todo el mundo, no siempre se puede. Entonces, la mayoría de los pacientes, uno lo que hace es que da un tratamiento empírico, es decir, en base a mi experiencia, por lo que yo estoy viendo, lo que tú me cuentas de cuándo te empezó la infección, dónde es la infección y no sé qué, lo más probable es que sea este microorganismo, así que yo voy a utilizar este antibiótico. Entonces, con respecto al tratamiento antimicrobiano empírico, es decir, basado en la experiencia, al ojo por ciento, como decimos, es importante el momento. Los pacientes con una enfermedad aguda e infecciones de origen desconocido, por ejemplo, un paciente neutropénico es aquel que tiene pocos neutrófilos, menos de 500 normalmente es que uno dice. Y este paciente está en riesgo de tener varias infecciones, no solamente de bacterias, sino también de hongos. O pacientes que tengan antecedentes, por ejemplo, con meningitis, que puede ser, ¿cómo les explico? Puede ser bacteriana, como puede ser viral, como puede ser de muchas cosas, pero, por ejemplo, lo que uno tiene en cuenta normalmente si es meningococo, qué sé yo. Entonces, estos pacientes, no solamente por el agente causal, sino por su condición preexistente, es decir, que tiene un problema de tal cosa, por ejemplo, el neutropénico tiene un problema de que puede tener otras infecciones porque no tiene quien lo defienda, el de meningitis por las secuelas que me deja, necesitan un tratamiento inmediato. Yo ahí no tengo tiempo de averiguar bien, será esto, será lo otro, no.
Yo doy un tratamiento a lo que se averigua el caso. Otra cosa importante es la selección del fármaco, es decir, cómo yo voy a saber cuándo usar este, cuándo usar el otro y así. En ausencia de datos de susceptibilidad, que sería el antibiograma que hablábamos hace un rato, lo que uno hace es tener en cuenta antecedentes del paciente, entre otras informaciones. Uno, entre muchas cosas, tiende a dar un tratamiento de amplio espectro, que es una pastilla, un medicamento que puede matar diferentes tipos de microorganismos. Y esto lo que hace es que me cubre un área más extensa, es decir, si yo creo que el paciente puede estar infectado con estafilococo, por ejemplo, pero hay posibilidad de que el paciente tenga una infección por algún otro agente causal y yo tengo un medicamento que me puede matar los dos, pues yo doy eso. Entonces, es una decisión un poco difícil también. Entonces, por un lado, tenemos éxito, puede salir todo bien, y por otro lado, dolor y agonía del fracaso. Casi siempre sale bien, no tengan miedo. Aquí hablamos de la determinación de la susceptibilidad antimicrobiana y esto es el antibiograma. Estas pastillitas son antibióticos. Por aquí podemos ver, miren este halo, eso se llama halo. Eso es bacterias que no crecieron. Todo esto que se ve como amarillo es bacterias que sí crecieron. Y este halo, esto aquí que se ve transparente, es un área donde las bacterias no crecieron. Donde las bacterias no crecen, como aquí, eso se mide con una reglita. Y si es de un número a un número específico, te dice, es sensible, resistente, esto y lo otro. Este, por ejemplo, sería sensible y este sería resistente. Fíjense que aquí no mató nada. Entonces, las concentraciones inhibitorias mínimas y bactericidas se usan para determinar la susceptibilidad de un fármaco y pueden determinarse de manera experimental. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es un fármaco bacterostático frente a una bactericida. Un fármaco bacterostático es un fármaco que, vamos a decirlo de esta manera, paraliza la bacteria. Lo que hace es mantenerla como con un tate quieto y no la deja realizar sus actividades metabólicas. Por lo tanto, la bacteria no se alimenta, no se reproduce, no se disemina, no se riega eso y le da tiempo al sistema inmune de acabar con ella. Básicamente es una ayuda para que el cuerpo resuelva. La bactericida no, la bactericida llega y debarata todo lo que encuentra. Y si la bacteria está metabólicamente activa o en estado reproductivo, o sea, si la bacteria está haciendo algo, es más fácil para los bactericidas reconocerlas y eliminarlas. La concentración inhibitoria mínima es la menor concentración antimicrobiana, es decir, la menor cantidad de un antibiótico que previene el crecimiento visible de un microorganismo, que sería, bueno, esto. Después de 24 horas de incubación, tienen que tener en cuenta eso. Un antibiograma no se hace de una vez, es un proceso que normalmente toma 72 horas. En las primeras 24 horas tú puedes determinar la concentración inhibitoria mínima, pero eso no te sirve para un tratamiento farmacológico en un paciente in vivo. Las 48 horas tú puedes dar un pre. Sería como un preview, como, mira, posiblemente sea esto. Posiblemente los resultados vayan a ser esto, así que tú puedes ir trabajando en base a esto. Y a las 72 horas te dan un definitivo. Y tal vez uno se siente a pensar y diga, hey, pero para que tú quieras un preview y te vas a poner un tratamiento con un preview, si tú puedes esperar un día más y que te den un completo, pues no. Hay pacientes en los que tú no puedes esperar el diagnóstico de un antibiograma, tú tienes que darle para allá para poder salvaguardar su vida y su integridad. Entonces, eso es lo que pasa. Tú a veces empíricamente, o sea, sin ningún dato, pero teniendo sospecha, tú puedes empezar un tratamiento o tú puedes empezar un preview, esperar un preview de un antibiograma. Y empieza a trabajar. Y cuando salga el definitivo, pues si hay que cambiar, se cambia. Si se puede seguir, se sigue. La concentración bactericida mínima es la concentración más baja en la que el agente microbiano
mata un 99.9% del recuento de colonias después de incubaciones nocturnas en una dilución de un caldo de cultivo. Es decir, tú tienes tu cultivo hecho, ya está hecho, ya eso está crecido. Tú le metes el medicamento y tú esperas que haga como el jabón, que mate el 99.9% de los gérmenes. Y así. Es interesante que ustedes sepan que se mata el 99.9% de los gérmenes, porque si uno llegara a matar el 100%, uno no sabría qué tan 100% es ese 100%. ¿Cómo así? Bueno, pues básicamente que si tú mataras el 100%, recuerda que también tu piel de células son materia viva, entonces podría llegar a lesionar las células de la piel. En el caso, por ejemplo, de los jabones, que estoy hablando, porque eso es lo común de que 99%, 99.9% de los gérmenes son eliminados. Entonces, como tú no sabes si puede llegar a lesionar la piel con ese 100%, tú lo que haces es que lo dejes en 99.9% y así tú sabes que la piel no se va a lesionar. El efecto del lugar de infección sobre el tratamiento, o sea, el tratamiento puede variar o puede tener diferentes resultados dependiendo del sitio de infección, porque recuerden algo que se estaba hablando con respecto a las generalidades de farmacología, que es que diferentes lugares tienen diferente cantidad de grasa, diferente flujo sanguíneo, diferente capacidad de distribución, la presencia de glicoproteínas P, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la barrera hematoencefálica. Cuando estamos hablando de la barrera hematoencefálica, que recuerden, es una unión hermética, es algo sellado. Cuando ustedes piensen en hermético, piensen en algo que ni el aire pasa, se supone. Pues eso, para tú pasar por la barrera hematoencefálica es indispensable que tu fármaco sea bien liposoluble. Mientras más liposoluble sea el fármaco, más fácil es. Excepto en algunos casos que se supone si algo es demasiado liposoluble, ni siquiera la célula lo quiere. Pero eso es algo muy extremo. En general, la liposolubilidad es buena. El peso molecular. Recuerden que mientras más pequeño sea la molécula, la partícula que compone el agente, más fácil será para el agente pasar a través de la membrana, ya sea a través de la membrana misma, que si un porito, que si una proteína, que si me voy con este otro ion, etcétera, etcétera, etcétera. La unión a proteínas. Recuerda que cuando un fármaco está unido a proteínas, en la mayoría de los casos se encuentra farmacológicamente inactivado, es decir, no está realizando una función. También si está unido a proteínas, están dando y rodando y dando vueltas por la circulación. No se distribuye de manera eficaz a los tejidos, sino que se queda ahí en la circulación. Entonces, si no entran los tejidos, generalmente no realizan sus funciones, pues no pueden llegar al lugar al que tienen que ir. La susceptibilidad a transportadores de bombas de eflujo, recuerden que cuando tenemos una E adelante es sobremandar al exterior, de adentro para afuera. Entonces, ese es el caso de las glicoproteínas P. Si el fármaco tiene mucha facilidad para unirse a la glicoproteína P, entonces va a ser excretado con mayor facilidad. Estos son factores ya relacionados al paciente que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, un paciente con un sistema inmune deficiente es más difícil utilizar bacteriostáticos, va a tomar más tiempo, vamos a necesitar un tratamiento más prolongado y más intensivo para asegurarnos de matar esas bacterias de manera correcta. Disfunción renal, muy importante porque muchos fármacos son de excreción renal, se botan por la orina. Entonces, si el paciente tiene una disfunción renal, pues estos fármacos se van a acumular y por lo tanto los efectos adversos se van a ver presentes. Disfunción hepática, porque entonces muchos de ellos no se van a metabolizar y lo mismo, muchos efectos adversos. Perfusión deficiente, es lo que les estaba explicando hace un par de slides que les decía, algunos lugares tienen poco flujo sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que el fármaco va a ir a través de la sangre, ¿verdad? Porque la absorción es de la vía de administración a la sangre y la distribución es de la sangre a los tejidos. Entonces él va a viajar a través de la sangre hasta el sitio donde tiene que difundir.
¿Qué pasa? Algunos sitios no tienen una irrigación tan buena y tan rica como otros. Por ejemplo, ya hablamos de que el intestino está ricamente perfundido, pero las extremidades no están tan ricamente perfundidas, por ejemplo, los dedos de los pies. Eh, entonces, o el lóbulo de la oreja, para seguir poniendo ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos que tenemos un paciente diabético, porque es como uno de los ejemplos más clásicos. La diabetes realmente podemos decir que es como una enfermedad vascular. La diabetes lo que va a hacer es que no va a dañar los vasos sanguíneos y esa persona va a tener un flujo sanguíneo más pequeño, más disminuido o menor hacia ciertos puntos, en especial las extremidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el fármaco simplemente no va a llegar a donde tiene que hacer el sitio de acción y si el fármaco no llega, pues no va a matar a las bacterias y ellas van a seguir reproduciéndose a sus anchas. Claro, en general no es que el fármaco no llegue totalmente, eso es muy difícil, pero no llega la cantidad suficiente para llegar a las concentraciones inhibitorias mínimas y las concentraciones bactericidas mínimas. La edad del paciente es sumamente importante porque los extremos de la vida, es decir, los niños pequeñitos y los pacientes ancianos, tienen diferentes metabolismos a comparación con un adulto. O sea, miren, señores, la medicina se escribe en base a un adulto de mediana edad tal vez, 70 kilos, 1,80 m, y así. Todo lo que salga de ahí entonces ya es un poquito diferente. Los niños no funcionan como, esto es medicina para chiquito, no. Y los adultos mayores, básicamente, ok, no es medicina para viejo. En fin, lo que quiero decir es que los niños tienen diferencias metabólicas porque sus enzimas no están maduras. Sus enzimas no sirve todavía, esa vaina está incompleta, entonces no puede metabolizar adecuadamente ciertos fármacos y eso es un problema, por eso hay que tener cuidado en la dosificación para niños. En los adultos mayores entonces pasa algo así también, sus enzimas ya están viejitas, ya esa vaina es un show, entonces aparte de tú tienes un poco de disfunción renal porque a partir de los 40 años, cada año se va perdiendo 1% de nefronas. Las nefronas son las células que son la unidad funcional del riñón. Entonces, básicamente, poquito a poco, con la edad, yo estoy entrando en una disfunción renal, que no es tan marcada como un enfermo renal diagnosticado, sí, pero tengo que saber que según voy envejeciendo, mis riñones funcionan un poquito menos. Lo mismo pasa con el hígado. Yo voy acumulando disfunción hepática, en especial en pacientes que sean de consumo de alcohol en grandes cantidades y de manera frecuente. El embarazo y la lactancia también son importantes de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos fármacos cruzan la barrera placentaria, es decir, pasan desde la madre hacia el feto. Y también algunos se pueden ir a través de la lactancia, a través de la leche materna, hacia el lactante. ¿Cuál es el problema con esto? Que muchos de estos fármacos pueden causar teratogenia, es decir, pueden causar daños al feto en formación o pueden causar daño al lactante, como es el caso de las tetraciclinas que eh, causan problemas con los huesos porque quelan el calcio, causan una quelación de calcio y no permiten que se mineralice el hueso. Entonces esto afecta tanto los huesos en sí como los dientes. Los factores de riesgo también. ¿Por qué? Porque si un paciente es de repetición de una infección, por ejemplo, es posible que de tanto ver el tratamiento y tal vez verlo incompleto, porque la gente hace, tú le pones antibióticos 7 días, se lo toman por 3 días, ya se sienten mejor y lo dejan. Y la dejan a igualdad y se la dan a un vecino. Yo me puse mal un día y me dieron esta pastilla y se la dan. Eso. Grita internamente el doctor. Ustedes han seguramente escuchado hablar, aunque sea en Facebook, hay de las superbacterias, que son bacterias resistentes a los antibióticos, que es que los antibióticos no pueden matarlas porque ellas ya han desarrollado mecanismos para defenderse. Entonces, eso, hay que tener en cuenta si este paciente tiene algún factor de riesgo que lo relacione con la posibilidad de tener bacterias resistentes a los tratamientos convencionales.
La vía de administración es súper importante a tener en cuenta. Yo no lo podía dejar así, lo siento. La vía oral normalmente se utiliza para infecciones leves y tratamiento ambulatorio. Es la vía que más comúnmente nosotros utilizamos. Paciente que no se vaya a quedar interno es un paciente que va a utilizar la vía oral para sus antibióticos. La vía intramuscular y la vía endovenosa normalmente se utilizan con fármacos, la intramuscular, para fármacos que tengan una absorción deficiente. A todo el mundo nos dieron nuestro puñoncito en la nalguita de penicilina para la garganta. Puñón que duele. Y la vía endovenosa normalmente se utiliza para los pacientes ingresados porque es más fácil tú darle el medicamento por vía IV a través del suero. Ayuda a evitar el primer paso hepático, ustedes saben todo eso, y el ambiente gastrointestinal. Sigamos. Sí. Determinantes de la dosificación racional. La dosificación racional de los agentes antimicrobianos se basa en propiedades farmacodinámicas. Ustedes ya saben qué es farmacodinámica y qué partes se relacionan con eso. La relación de las concentraciones farmacológicas a los efectos antimicrobianos, es decir, tanto fármaco yo doy, ¿qué me hacen las bacterias esa cantidad? Y las propiedades farmacocinéticas, la absorción, distribución, metabolismo, eliminación del fármaco. Tres importantes propiedades que tienen una influencia significativa sobre la frecuencia de la dosis son la eliminación dependiente de la concentración. Conste que esta eliminación no estamos hablando del fármaco en sí, sino de la eliminación de las bacterias. Eliminación dependiente de tiempo, que también se puede conocer como independiente de la concentración, pero para no causarnos como un bollo, la vamos a llamar dependiente de concentración y dependiente de tiempo. Y el efecto postantibiótico. El utilizar estas propiedades nos ayuda a tener esquemas de dosificación, es decir, cuántas veces yo le voy a dar medicamento al día al paciente, que nos ayudará a mejorar los resultados y así uno evitar el desarrollo de resistencia, porque si tú no das el fármaco de la manera adecuada, en el intervalo de tiempo adecuado, entonces es más fácil que la bacteria tenga tiempo de crear mecanismos para defenderse. Ok, entonces, eliminación dependiente de la concentración. Mientras más medicamento, más bacterias se elimina porque depende de la concentración para eliminar. El ejemplo de estos medicamentos son los aminoglucósidos. Eliminación que depende del tiempo. Mientras más tiempo pasa el fármaco, más bacterias se elimina. Ahí están los betalactámicos como las penicilinas y las cefalosporinas, sobre todo las penicilinas, que vamos a ver son varias. El efecto postantibiótico. ¿Puede seguir matando bacterias aunque haya bajado la concentración? Pues eso es el efecto postantibiótico. Hay que tener en cuenta también algo que se llama espectro antimicrobiano, que ya yo les estaba hablando cuando hablábamos del tratamiento empírico, que decíamos que a veces, por ejemplo, yo uso medicamentos que tengan un amplio espectro, que me maten muchas cosas. Pues bueno, básicamente esta es la clasificación. Espectro estrecho son aquellos que son para un grupo muy específico o muy pequeñito. Por ejemplo, la isoniazida, que recuerden causa el síndrome parecido al lupus. Ese medicamento solo se usa para tuberculosis. Más nada, un espectro súper estrecho porque para eso es que se usa, para micobacterias. Espectro extendido. Este es aquel que sirve para gram positivos y algunos gram negativos. Por ejemplo, la ampicilina, que vamos a hablar mucho de ella, ampicilina con ácido clavulánico. El espectro amplio es el que se agarra con todo. Eso no tiene que ver. Eso mata todo lo que se le cruce. Si lo puede matar, lo va a matar. Literal. A buscar pleito en la vida. Estos, por ejemplo, son los carbapenémicos, que ustedes van a ver que son medicamentos que normalmente se utilizan en pacientes ingresados y que son para, tú te vas a morir o te vamos a poner carbapenémicos, una de las dos. Las dos no se puede. Entonces, esto es importante porque los medicamentos de amplio espectro tienen la tendencia de como se agarran con lo que sea, matan la flora normal.
Y al matar la flora normal, entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos proliferación de microorganismos patógenos, como por ejemplo Clostridium difficile. Recuerden la característica diarrea, creo que cuando yo cultivo no sale nada. Y también podemos tener, por ejemplo, sangrados. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos vitamina K, que es una vitamina que se utiliza para hacer factores de la coagulación y que es lo que me ayuda a que yo no me desangre cuando yo tengo una herida, por ejemplo. Entonces, ¿qué yo hago con esto? Um, o sea, perdón, no que yo hago con esto, sino que cuando yo doy estos medicamentos, yo mato bacterias intestinales que hacen la vitamina K por mí. Entonces el paciente puede empezar a sangrar o puede tener tendencia a sangrados más prolongados. No es que cada vez que tú te bebes ese medicamento te va a empezar a desangrar, no, es que es algo que puede pasar. Y ese es mi gato. Eh, Hay medicamentos que se dan en combinaciones, o sea, tú das, por ejemplo, dos bacterostáticos, dos bactericidas y así sucesivamente. Entonces, eso es una ventaja porque tenemos sinergismo, que ya ustedes saben que es cuando yo doy dos fármacos y el resultado final es mayor a la suma de los efectos individuales. Es más efectivo, en especial si yo tengo una infección de una fuente desconocida o que la sensibilidad es variable o que yo no estoy segura de qué es lo que está pasando. Me puede ayudar, me ayuda a cubrirme en dos puntos. Puede ser una desventaja en el caso, por ejemplo, de bactericidas con bacterostáticos. ¿Por qué? Porque ya yo les expliqué que los bactericidas son asesinos. Y por eso yo puse esta imagen del T-Rex, porque como ustedes saben, en las películas de dinosaurio, siempre que aparece un dinosaurio es no te muevas, si no te mueves no puedes vernos. Pues algo así es lo que pasa con las bactericidas. Los bactericidas necesitan que tú tengas actividad metabólica, que la bacteria se esté reproduciendo, que la bacteria esté haciendo cosas. Sin embargo, el bacteriostático ya dijimos que paraliza a la bacteria para que no haga nada y venga el sistema inmune y la mate. Entonces, literalmente yo la estoy paralizando, ok, muy bien, para ayudar al sistema inmune, pero yo estoy dejando al bactericida sin ninguna posibilidad de reconocer a la bacteria y realizar su función. Entonces, por eso es la imagen del dinosaurio, el GIF del dinosaurio, de, ok, si yo no me puedo ver, si yo no me muevo como bacteria, pues el bactericida no me va a ver, no me puede atacar. La resistencia farmacológica es un grupo de acciones que realiza la bacteria para protegerse a sí misma de diferentes agentes farmacológicos. El tipo de resistencia, o sea, la cosa que haga la bacteria para protegerse, va a depender del tipo de medicamento con el que ella se esté enfrentando. Y más adelante vamos a ver específicamente cada uno. Pero generalmente son estas. Puede tener alteraciones genéticas, que es cambios en diferentes estructuras, en diferentes genes, en diferentes cosas que vienen desde su ADN y se van pasando de bacterias madre a bacterias hija. En algunos casos ni siquiera de madres a hijas, sino que el ADN con el cromosoma o con el gen ahí de resistencia está tirado en el ambiente. Ella, uy, ¿qué es esto? Lo recoge. Aquí están matando con tal cosa. Pues, ok, déjame sintetizar no sé qué. Y así. Es muy entretenido, ustedes verán. Me gustó siempre mucho ese tema. Y otra es la expresión alterada de las proteínas y este se divide en tres ramas. Modificación de los sitios diana, que es, por ejemplo, yo tengo una llave para entrar a esta casa, por ejemplo, y esta llave obviamente calza en un llavín. Pues si yo no quiero, o si alguien no quiere que yo entre a la casa, ¿qué hace? Pues me cambia el llavín. El sitio diana es el llavín, porque yo lo que tengo es una llave para abrir esa puerta, ¿entiendes? Entonces, si me cambian el sitio donde yo me uno, el sitio donde yo funciono, el sitio donde yo me pego para realizar la función, pues es una modificación del sitio diana. Acumulación disminuida es cuando, por ejemplo, en los medicamentos algunos necesitan estar dentro de la célula y acumularse una cantidad para que pueda hacer el efecto. Entonces, lo que hacen con la acumulación disminuida es que, ok, no te dejan entrar.
modifican la pared, modifican los poros, modifican lo que haya que modificar para que tú no entres. Pero en algunos casos, si tú llegas a entrar, ellos entonces lo que crean son bombas de eflujo. Ellos modifican cañones para tomarte del interior y llevarte al exterior. Y el último es inactivación enzimática. Es literalmente eso. Enzimas se crean para coger a los medicamentos e inactivarlos. El uso profiláctico es algo que está muy debatido. Algunas personas sugieren que no se debe hacer profilaxis con antibióticos. Yo recuerdo una vez haber escuchado esa discusión, otro que sí, que cuando se hace, que cuando no se hace, no sé qué, y así. Pero normalmente se hace profilaxis con antibióticos a todo paciente que haya tenido alguna clase de procedimiento, ya sea una extracción dental, como sea una cirugía mayor, tú le pones antibiótico por si acaso. Sí, por si acaso, así, lo dije a propósito. Porque tú lo que quieres es evitar que se dé una infección. Me gusta siempre mucho el cuento de cuando me sacaron los cordiales. Fue una experiencia bonita. Usen anestesia. Que es mi procedimiento como odontológico que yo más recuerdo porque fue un procedimiento grande. Yo tuve que ir como 4 veces donde ese hombre. El caso es para valoración, para primera extracción y segunda extracción, porque a mí me hicieron el lado derecho, lado izquierdo y después lado derecho. El caso está en que a mí me dieron profilaxis antibiótica. Me dieron antibiótico cada vez que yo me saqué cada par de muelas. ¿Por qué? Por si acaso, porque la boca es un lugar rico de bacterias saprofíticas, bacterias que están ahí esperando una oportunidad para reproducirse. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en niños y así, la utilización de antibióticos profilácticos también con el asunto este de la garganta, de cuando le está amigdalitis, se les da antibióticos, aunque ya en la amigdalitis no tanto profiláctico, que tiene infección activa, pero ajá, para evitar la migración de estas bacterias hacia el corazón y que causen algo que se llama fiebre reumática cuando el niño esté en sus 20. Yo, por ejemplo, tengo que estar bien jodida porque me da amigdalitis y yo nunca completé el esquema de tratamiento bien. Entonces, mi fiebre reumática está ahí esperando por mí porque ya yo estoy en mis 20. El uso indiscriminado de antibióticos, que es cuando la gente, por ejemplo, va al colmado y se toma una ampicilina porque le duele una muela, porque yo no entiendo cuál es el vaina, pero sí, yo tenía un colmado y lamentablemente sí, yo fui parte de ese problema porque en mi colmado, por alguna razón, nosotros teníamos antibióticos, nosotros vendíamos ampicilina, me acuerdo que eran unas capsulitas rojas con negro, qué sé yo, algo así. Y llegaba gente, ay, que me duele la cabeza, dame una ampicilina, que me duele una muela, dame una ampicilina, y uno se la vendía porque que sabía uno, no era bruto. Uno es bruto, realmente. A uno, esas cosas deberían explicarla más o menos en la escuela. No, mira, tú no debes tomar antibiótico así, por esto, por esto y por esto y por esto. Pero debido a eso, entonces ya muchos antibióticos sencillos, entre comillas, no funcionan tan bien para ciertas infecciones. Por eso debe controlarse. Usted tiene que asegurarse que el paciente sea candidato para el uso profiláctico de antibióticos y tiene que asegurarse de dárselo bien y que el paciente lo consuma de manera adecuada. Y este GIF, pues bueno, el miedo a los dentistas es un miedo muy común en el mundo. Yo todavía les tengo miedo. Complicaciones. Hay que tener en cuenta que los antibióticos, o sea, esto va a variar dependiendo del antibiótico y lo vamos a ir viendo específicamente. Pero entre las complicaciones está la hipersensibilidad, eso es alergia, toxicidad directa, algunos fármacos pueden dañar directamente algunos tejidos corporales, vamos a ver un poquito de eso con los aminoglucósidos, y las superinfecciones, que básicamente yo tengo una infección ya en curso y entonces viene otro microorganismo y me la empeora. Un ejemplo, que no es tanto oral, pero para que tengan una idea, es con la gripe. La gripe es causada por un virus, que se llama el virus de la influenza. Yo tengo a mi paciente con gripe, no sé qué, un viejito, vamos a decir. Y entonces, este paciente le da una infección por estreptococo.
perdón, por Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, entonces le causa una neumonía que hoy el paciente está aquí, mañana probablemente no. Eso es una superinfección. Es diferente a las infecciones polimicrobianas, porque una infección polimicrobiana básicamente desde el minuto 1 todas esas bacterias estaban ahí poniéndose de acuerdo para joderte. Y esa es la diferencia. Una superinfección es una bacteria, un microorganismo empieza, otro microorganismo lo empeora. Pero en las polimicrobianas, toda tan junta ahí aliándose, pásate la vida imposible. Este pequeño esquema nos habla básicamente de los sitios que vamos a ir viendo, los sitios de acción. Los perros están ladrando a las 3:30 de la mañana porque eso le da flow al asunto. Tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la síntesis de la pared celular. Son todos estos, son los primeros que vamos a ver. Después tenemos los inhibidores de la síntesis de proteína, que actúan algunos en los ribosomas, generalmente en los ribosomas, en diferentes subunidades. Tenemos los que dañan el ADN. Ahí están las fluoroquinolonas, por ejemplo. Ustedes van a ver, va a ser una experiencia bacanísima ver esos medicamentos. Y tenemos los inhibidores del metabolismo, generalmente relacionados con el ácido fólico. Esto de la membrana y no lo tocamos tanto realmente, así que pero los más importantes para ustedes van a ser estos, van a ser los primeros antibióticos con los que ustedes van a tener contacto. Entonces ya, eso sería todo.